La mañana de Nochebuena comenzó con un frío tan cortante que parecía que el aire mismo podía abrir la piel. Me llamo Samuel, y si cierro los ojos, todavía puedo oler la mezcla de humo, pino y pólvora que quedó grabada en esa casa para siempre. Aquella Navidad me robó algo más que a mi familia. Me robó el sueño, la fe y el sentido de lo que es hogar. Mi padre, Charles, se había levantado antes que todos. Sus pasos resonaron en el pasillo de madera, lentos, pesados, como si arrastrara una cadena invisible. La casa estaba demasiado silenciosa para ser Nochebuena. No se oía el silbido de mi madre en la cocina, ni las risas de mis hermanas preparando los adornos, solo el sonido lejano del viento. A las 10 en punto, mi padre anunció que quería una foto familiar antes de abrir los regalos. Lo dijo sin mirarnos, con la voz seca, como si leyera una orden. Era extraño. Él nunca le dio importancia a las fotos, pero esa mañana insistió. Nos colocó en el porche, alineándonos como soldados. El fotógrafo local, el señor Hardy, llegó en su carro y ajustó la cámara mientras yo me frotaba las manos para no temblar. Recuerdo mirar a mi padre. La escopeta descansaba contra la pared, a solo unos pasos de nosotros. ¿Por qué la escopeta, papá?, pregunté, tratando de sonar casual. Por los zorros, respondió sin levantar la mirada. El flash nos cegó por un instante. Hardy sonrió. Dijo que la foto estaría lista en unos días y se fue. Entonces el aire se volvió más denso. Mi padre se quedó inmóvil mirando el horizonte. Luego, con una calma aterradora, tomó la escopeta. El primer disparo retumbó en el porche como un trueno. Mi madre cayó en la entrada, la sangre extendiéndose sobre la madera, como si alguien hubiera derramado vino. Mis hermanas gritaron, pero mi padre ya estaba recargando. Los siguientes disparos sonaron uno tras otro como petardos de celebración, pero no había celebración, solo muerte. Corrí, no miré atrás, crucé el patio y me lancé dentro del granero. Me escondí entre los sacos de grano, temblando tanto que pensé que me iba a delatar el sonido de mis dientes. El olor a heno mojado se mezclaba con el humo de pólvora que entraba por las rendijas. Los pasos de mi padre se acercaron. Resonaban sobre la tierra seca, lentos, seguros. Samuel, llamó con una voz casi dulce, como si me invitara a cenar. Ven aquí, hijo, es hora de la foto de verdad. No respiré. Podía ver su sombra proyectarse en la pared del granero. Llevaba la escopeta colgando de un brazo. Esperé a que la sombra se moviera, y entonces escuché otro disparo, esta vez más lejano, desde la casa, luego silencio. No me atreví a salir hasta que el cielo se oscureció y el frío me caló hasta los huesos. Cuando finalmente reuní valor, la granja estaba en silencio, pero no en paz. Las sombras se alargaban en el porche. Vi a mis hermanas apiladas en la sala, el mantel de Navidad empapado, el pavo intacto, como si la cena esperara a fantasmas. Mis manos estaban tan heladas que apenas podía cerrar la puerta. Busqué a mi padre, pero no estaba allí. Lo encontré horas después, en el bosque, colgado de un árbol. A sus pies, la escopeta y un pedazo de papel que decía perdón, pero nunca supe si ese perdón era para nosotros o para él mismo. Desde esa noche, la granja quedó en silencio, pero ese silencio nunca fue normal. La mañana después fue peor que la noche. No dormí. Pasé las horas sentado en el granero, con la espalda contra la pared y la escopeta de mi padre apoyada en las rodillas. No sé cuándo la tomé, solo recuerdo que no podía soltarla, como si el metal frío fuera lo único que me mantenía despierto. Al amanecer, el silencio era tan profundo que me dolían los oídos. Caminé hasta la casa como un ladrón, con pasos torpes sobre la escarcha. Cada puerta que abría crujía como un grito. Dentro olía a sangre seca. El aire estaba denso, pesado,
y la cocina estaba tal como la dejamos. Los platos listos, las velas derretidas hasta la mitad, el pavo en el centro de la mesa. Me quedé de pie mirando la escena, con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a decir Feliz Navidad. Enterré a mi madre y mis hermanas en el terreno detrás de la granja. Cavé con las manos hasta que la tierra se me metió bajo las uñas y me sangraron los dedos. No hubo ataúdes ni oraciones, solo el sonido de la pala y mi respiración entrecortada. Al final marqué la tierra con piedras. El viento se llevó mi voz cuando murmuré un adiós. La gente del pueblo vino al día siguiente. Nadie quería entrar en la casa. Algunos murmuraban que mi padre estaba loco desde hacía meses, que había oído voces, que había algo raro en la granja. Yo no respondía, solo veía sus caras, cómo evitaban mi mirada. No deberías quedarte aquí, Samuel, dijo el reverendo, posando una mano en mi hombro. Esta casa está manchada, pero yo no podía irme. Algo me decía que si dejaba la casa sola, nunca volvería a ver el final de esta historia. Así que me quedé. Las noches se hicieron insoportables. La madera crujía en los pasillos, como si alguien caminara lento, descalzo. Escuchaba respiraciones que no eran las mías. Al principio pensé que eran ratones. El viento, mi imaginación, hasta que una noche escuché un susurro. Samuel era la voz de mi hermana menor. La reconocería aunque el mundo estuviera en silencio. Me levanté de la cama, el corazón golpeando en el pecho, y seguí el sonido hasta el pasillo. Allí no había nadie, pero el olor a pino fresco llenaba el aire. Era el mismo aroma del árbol de Navidad que ella decoró el día anterior a la masacre. Regresé a mi habitación y encontré algo imposible. La foto familiar del porche, la que tomó el señor Hardy, estaba sobre mi cama, pero yo nunca fui a recogerla. La imagen me heló la sangre. Allí estábamos todos sonriendo, excepto mi padre. Su cara estaba borrosa, como si se hubiera movido, pero cuanto más miraba, más me convencía de que no era un simple error de exposición. Parecía que alguien había arrancado su rostro con las uñas. La dejé sobre la mesa y traté de dormir, pero los pasos volvieron. Esta vez venían del granero. Tomé la escopeta y salí. El aire estaba helado, la luna iluminaba el campo y cada sombra parecía un hombre de pie. Cuando abrí la puerta del granero, el olor a heno era más fuerte que nunca, y entonces la vi. La escopeta de mi padre ya no estaba donde la había dejado. En su lugar, en el suelo, había un rastro de huellas embarradas que se dirigían al bosque, huellas descalzas. Corrí de vuelta a la casa, cerré todas las puertas y ventanas, pero el sonido de los pasos volvió, ahora alrededor de la casa, lentamente, como si alguien caminara en círculos, esperando que yo saliera. La vela en mi habitación se apagó de golpe, la oscuridad se hizo tan espesa que sentí que alguien respiraba justo detrás de mí. Esa noche no encendí la vela de nuevo. Me quedé sentado en la oscuridad, con la escopeta cargada en las manos y la foto familiar frente a mí. El silencio era tan pesado que sentía que me aplastaba el pecho. De repente el sonido comenzó, un golpeteo, lento, constante, metálico. No venía del pasillo ni de la cocina. Sonaba desde el patio trasero, cerca de donde había enterrado a mi familia. Cada golpe era como un clavo en la madera, como si alguien estuviera construyendo algo en mitad de la noche. Me levanté despacio, intentando que el suelo no crujiera. La escopeta pesaba más de lo normal en mis manos. Crucé la sala y abrí la puerta trasera. El aire frío me cortó la cara. Allí, a la luz de la luna, vi las piedras que había colocado sobre las tumbas. Una estaba fuera de su lugar, la tierra removida, como si alguien hubiera estado escarbando. El golpe se repitió, esta vez a mi derecha, en la dirección del granero. Giré y vi algo que me hizo helar la sangre. La silueta de un hombre inmóvil mirándome. Papá,
Escapé de mis labios sin querer. La figura no respondió. Permaneció allí, hasta que di un paso hacia ella. Entonces se movió, rápido, desapareciendo entre los árboles. Corrí detrás, mis botas hundiéndose en el barro, el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. El bosque estaba oscuro. Las ramas se enredaban en mi ropa y cada sombra parecía moverse. Llegué a un claro. Allí, en el centro, estaba la escopeta de mi padre clavada en el suelo, como una cruz improvisada. A su alrededor, las mismas huellas descalzas que había visto antes. Me arrodillé para tocar la culata, pero entonces escuché el sonido de pasos detrás de mí. Giré de golpe y disparé. El estampido resonó por todo el bosque. El humo me cegó por un segundo. No había nadie. Solo escuché una risa infantil, breve, ahogada, como si alguien tratara de contenerla. Retrocedí hasta el granero, cerré la puerta con tranca y me quedé allí hasta el amanecer. Al día siguiente fui al pueblo. Necesitaba hablar con alguien, cualquiera, pero cuando llegué, todos me miraron con esa mezcla de lástima y miedo. El sheriff me llevó aparte. Samuel, encontramos algo esta mañana en el bosque, dijo con voz grave. El cuerpo de tu padre no estaba donde dijiste que lo encontraste. El árbol estaba vacío. No supe qué responder. Les mostré el papel con la palabra perdón, pero el sheriff negó con la cabeza. ¿El papel estaba allí? Sí, pero no había señales de que alguien se hubiera colgado, ni cuerdas ni marcas en la corteza, como si nunca hubiera pasado. Regresé a la granja con un peso en el pecho. Si mi padre no estaba muerto, ¿quién estaba merodeando por la casa? ¿Quién removió la tierra de las tumbas? Esa tarde decidí quemar la foto familiar. No podía seguir viéndola. La puse en el horno de la cocina, encendí el fuego y esperé a que las llamas la devoraran. Pero cuando abrí la puerta, la foto estaba intacta. Solo el marco se había ennegrecido. Y entonces escuché el martilleo otra vez. Esta vez, desde dentro de la casa, el sonido venía del piso superior, de la habitación de mis padres. Subí los escalones uno por uno, la escopeta por delante hasta llegar a la puerta. El martilleo cesó. Abrí despacio. La habitación estaba vacía, pero en la pared, justo sobre la cabecera de la cama, alguien había clavado la foto familiar, sin marco, sin quemaduras, y bajo la foto, escrito con algo que parecía carbón, no estás solo. Esa noche decidí no dormir en mi habitación. Arrastré la mesa de la cocina contra la puerta principal, cerré todas las ventanas y dejé la escopeta cargada sobre la mesa a mi alcance. Si alguien quería entrar, tendría que pasar por mí. El viento azotaba las paredes, pero el martilleo no volvió. En su lugar apareció otro sonido, el tintineo de cubiertos, el arrastre de sillas, como si alguien estuviera preparando la mesa del comedor. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Caminé despacio hacia el comedor, la escopeta en alto. La puerta estaba entreabierta. Dentro, las velas estaban encendidas, el mantel limpio, los platos servidos, y en cada silla, las ropas de mi familia perfectamente dobladas, como si ellos estuvieran a punto de sentarse a cenar. Basta, dije en voz alta, aunque no había nadie allí. Basta. Las velas parpadearon y el aire se volvió helado. Entonces escuché pasos en el pasillo, lentos, pesados, familiares. La escopeta temblaba en mis manos. Una sombra se proyectó en la pared del comedor, alta, con hombros anchos. Papá, murmuré. La sombra se detuvo. Luego, muy despacio, la figura entró. No vi su rostro al principio, solo la silueta de un hombre con sombrero, cubierto de barro hasta las rodillas. La escopeta colgaba de su brazo izquierdo, exactamente como aquella mañana. ¿Por qué? Grité. ¿Por qué lo hiciste? La figura no respondió. Avanzó hasta el centro de la sala y se quedó de pie, inmóvil.
Entonces levantó la mano libre y la puso sobre la mesa, justo donde estaba el plato de mi madre. El sonido de metal contra madera resonó. Había dejado un cartucho de escopeta en el centro del plato. Di un paso atrás, apuntando con mi arma. «No te acerques», grité. La figura inclinó la cabeza, como si sonriera, y luego se desvaneció. No caminó hacia la puerta, no corrió, simplemente dejó de estar allí. Me quedé solo, con las velas aún encendidas y el cartucho sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas. Estaba frío, como si hubiera estado enterrado en la nieve. Esa fue la primera noche que pensé en huir de la granja. Pero al abrir la puerta principal, encontré algo que me hizo retroceder. En el suelo, alineadas como en un ritual, estaban las botas de mi padre, llenas de barro fresco, y a su lado, huellas descalzas que entraban en la casa. No podía irme. Si lo hacía, algo me decía que esas huellas me seguirían. Apagué las velas, pero la luz no se fue del todo. Desde el piso superior se filtraba un resplandor débil. Subí las escaleras, uno a uno, el corazón golpeando como un tambor. La luz venía de la habitación de mis hermanas. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, el árbol de Navidad brillaba como si nunca se hubiera apagado. Las luces parpadeaban de manera hipnótica, reflejándose en los adornos de vidrio. En el suelo había regalos, paquetes envueltos con papel rojo, como los que mi madre solía preparar. Uno de ellos tenía mi nombre. Me arrodillé y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había algo que me cortó la respiración, la cuerda con la que se suponía que mi padre se había colgado, limpia, seca. Detrás de mí, el suelo crujió. Me giré de golpe, apuntando. En la esquina de la habitación, justo donde la luz no llegaba, estaba él, de pie, mirándome. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No disparé. No podía. Mi dedo estaba en el gatillo, pero algo me lo impedía. Era como si me hubieran clavado los pies al suelo. La figura dio un paso hacia mí. Otro. El olor a pólvora y sudor llenó el aire. Cuando estuvo tan cerca que podía escuchar su respiración, se inclinó hacia mi oído y susurró. No terminé. Las luces del árbol se apagaron de golpe y la habitación quedó en completa oscuridad. Disparé. El estampido retumbó por toda la casa. Cuando encendí la lámpara de aceite, no había nadie, solo el adorno de vidrio de mi hermana, roto en el suelo, como si alguien lo hubiera pisado al huir. No dormí esa noche, ni la siguiente. Pasé las horas caminando por la casa, con la escopeta en la mano, como un guardián de un lugar maldito. Cada rincón parecía observarme, cada sombra parecía respirar. La habitación de mis hermanas seguía oliendo a cera quemada, a madera de pino. El árbol seguía allí, apagado, pero cada vez que pasaba frente a él, los adornos se balanceaban solos, como si alguien los hubiera tocado segundos antes. El pueblo dejó de venir. Incluso el reverendo dejó de insistir en que me fuera. Creo que ya no querían saber qué estaba ocurriendo aquí. Una tarde, vi a dos hombres a lo lejos, en la colina, observando la granja. Cuando les grité, huyeron sin decir palabra. Me quedé solo con los sonidos. La tercera noche después del encuentro, en la habitación, escuché risas, risas de niños, mis hermanas. Bajé corriendo al comedor y lo encontré todo preparado otra vez. Pero esta vez había algo diferente. Las sillas no estaban vacías. En la penumbra pude ver las siluetas de mi madre, de mis hermanas, sentadas, quietas, mirándome. O al menos eso parecía. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con la voz quebrada. Nadie respondió, solo el sonido de un cubierto cayendo sobre el plato. Entonces oí pasos detrás de mí. Volví la cabeza y lo vi. Mi padre, de pie en la entrada, mirándome con esos ojos vacíos que me perseguían en sueños. Di un paso atrás y apunté con la escopeta. «Acábalo de una vez», grité. «Si me vas a matar, hazlo ahora». Pero no se movió
En cambio, levantó la mano y señaló la mesa. Me obligó a mirar. Allí, frente a mi plato, había un nuevo paquete, envuelto en papel rojo. Con las manos temblorosas, lo abrí. Dentro había algo que me hizo sentir que el suelo se desmoronaba. La bala que yo había disparado en el bosque. Reconocí la deformación en el casquillo. La figura se fue desvaneciendo, como si se disolviera en el aire. Las sillas quedaron vacías, el mantel manchado de polvo. Todo volvió a la normalidad en un instante, como si nada hubiera ocurrido. Me derrumbé en el suelo, con la bala en la mano. Ya no sabía que era real. Esa madrugada decidí terminar con todo. Preparé queroseno en varias lámparas, dispuesto a quemar la casa entera. Si la granja estaba maldita, si la memoria de mi padre seguía aquí, yo la borraría del mapa. Pero cuando salí al patio con el primer bidón, vi algo que me detuvo. Nuevas huellas, no descalzas esta vez, sino de botas, grandes, pesadas, marcadas en el barro fresco. Seguían un camino recto hacia el bosque. Algo en mí decidió seguirlas. Me interné entre los árboles, la escopeta colgada del hombro, la linterna en la otra mano. Cada paso me hacía sentir más observado, más vulnerable. El aire estaba helado y el bosque parecía contener la respiración. Las huellas me llevaron hasta el mismo claro, donde había encontrado la escopeta clavada. Solo que esta vez no había escopeta. En el centro del claro había algo nuevo, una mesa de madera improvisada, y sobre ella las fotos familiares que el señor Hardy había tomado de varias familias del pueblo. Había al menos una docena de fotos, todas clavadas con cuchillos, todas con los rostros borrados, excepto el mío. Retrocedí, tropezando con las raíces, hasta que algo crujió a mi derecha. Apunté la linterna y vi a mi padre, de pie entre los árboles, observándome en silencio. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, una silueta más pequeña, la de mi hermana menor. El miedo se convirtió en furia. «Basta», grité, «no voy a seguir tu juego». Disparé. El fogonazo iluminó el claro. Cuando el humo se disipó, no había nadie, solo la mesa, las fotos y una nueva que antes no estaba. Una foto de mí, de pie en el claro, con la escopeta en la mano exactamente como en ese momento. No recuerdo cómo volví a la casa, solo que amaneció mientras yo estaba sentado en la cocina con la foto en el regazo. El cartucho que había dejado mi padre aún estaba en el plato. Las huellas de botas ahora rodeaban la casa en círculos, como si alguien hubiera estado vigilándome toda la noche, y en la puerta, escrito con barro, «Hoy será la última cena». La noche cayó sobre la granja como un manto negro y pesado. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, llevando consigo un olor a tierra mojada y madera quemada. Sabía que esa noche no dormiría. Sabía que alguien o algo me esperaba. Preparé la casa como nunca antes. Todas las puertas cerradas, ventanas aseguradas, lámparas encendidas, cada rincón revisado, cada sombra analizada. Pero nada podía protegerme de lo que ya había empezado. El martilleo comenzó de nuevo, pero esta vez más cercano, más fuerte. Parecía que alguien estaba caminando sobre el techo, siguiendo mis pasos. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a reventar mi pecho. De repente, un susurro llegó desde el pasillo. «Samuel». No tenía duda, era mi padre, o al menos su voz. Tomé la escopeta y avancé por la casa. Cada paso resonaba como un golpe seco. Los muebles parecían moverse a mi alrededor. Cada sombra una amenaza. Cuando llegué al comedor, la escena me heló la sangre. Las sillas estaban ocupadas nuevamente por figuras oscuras, apenas visibles, pero reconocibles por la forma de sus cuerpos. «No», grité, «esto no es real». Y sin embargo, allí estaban, mis hermanas, mi madre, y al fondo, él, de pie,
con la escopeta colgada del hombro y su sombra alargándose por la pared. No podía moverme, cada músculo de mi cuerpo se paralizó. De repente, la figura se acercó, lentamente levantando la mano, como invitándome a acercarme. Sentí un impulso irracional de obedecer. Caminé unos pasos, temblando, y entonces vi algo en sus ojos. No era mi padre, no completamente. Había algo más, algo que nunca había visto antes, un vacío absoluto. Hoy será la última cena, susurró, y la voz no era solo suya, era un coro de susurros, de todos los que habían desaparecido en esa casa. Un golpe seco detrás de mí me hizo girar. No había nadie, pero sobre la mesa los platos se movían solos, cubiertos de polvo y barro, y los regalos se abrieron, revelando cartas con mi nombre tachado. El miedo me hizo disparar al aire. El sonido retumbó en las paredes, haciendo temblar la casa. Cuando el humo se disipó, la habitación estaba vacía. Solo la mesa, los platos y las fotos familiares clavadas en la madera. Fui hasta la puerta principal. La abrí y el bosque estaba en silencio, cubierto por la niebla. Pensé en salir, huir, dejar todo atrás, pero algo me detuvo. Las huellas en el barro que rodeaban la casa no eran humanas, grandes, descalzas, marcadas con precisión, rodeando la granja como si alguien me vigilara constantemente. Las luces del árbol de Navidad parpadearon por última vez. La vela en la cocina se apagó, y en el suelo frente a la puerta apareció un nuevo papel, solo una palabra: bienvenido a casa. Tomé la escopeta y me quedé de pie en el umbral, sin saber si debía correr o esperar. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Al amanecer los vecinos reportaron ver la granja vacía. Nadie escuchó disparos, nadie vio a Samuel salir. Solo la puerta principal estaba abierta de par en par, y sobre el umbral la foto familiar que había desaparecido meses atrás. Esta vez mi rostro estaba tachado. Desde entonces, cada Navidad, los que se atreven a pasar por la granja aseguran escuchar pasos, risas y el tintineo de cubiertos. Dicen que la casa todavía prepara la cena y que alguien siempre está invitado.